Hola, como siempre, ya estamos aquí, pero mis amigos que saben de esto me dicen que esperemos un momentico a que llegue más gente, 1 o 2 minuticos, pero aquí estoy, un minuto antes, cumpliendo la cita a tiempo. Me parece importante que lleguemos a la hora que está programada para la gente que realmente está en vivo. Pues bien, vamos a esperar entonces 1 o 2 minuticos y ya empezamos. Muchas gracias, Camilo Andrés Mendoza, doña Imelda Alvarado, muchas gracias. Sarita Gutiérrez, qué bueno que estés aquí. Olga Liliana Martínez Casallas, Edward Comiri, José Guillermo Torres, ¿será Memito? Gilmar Ruiz, Camilo Afanador, Iván Mejía, María Cristina Castro y Natán Sundel. María Cristina Castro, Morris Strong, María Cristina Castro es la directora de semana.com, Natán Sundel es mi doctor, Edgar León, Juan Manuel, Morris Strong es un amigo del alma, Ulises Moreno, Guillermo de Angulo. Doctor, ¿cómo está? El doctor de Angulo es el doctor de mi hija. Sí, es Memo José Guillermo Torres. Bueno. Vamos a esperar unos segunditos más a ver si llega más gente. Julián Santos desde Bogotá, Cristian Mejía, David Díaz, Yolima Duarte. Bueno, la columna de hoy se llama La Carta Fatal y es sobre el asesinato de Carlos Enrique Areiza, un testigo que fue acribillado el fin de semana pasado en Bello, Antioquia, y que era uno de los testigos en el caso de los falsos testigos o la manipulación de testigos que implica al expresidente Álvaro Uribe. Él dice de manera muy astuta que es que ese testigo no declaró ni contra él ni contra su hermano. No está en la investigación en esa condición, está en la condición de haber declarado contra Iván Cepeda después de haberse reunido con gente cercana al expresidente Uribe, de cambiar sus versiones iniciales sobre el caso de Luis Alfredo Ramos y señalar a Iván Cepeda. Bueno, empecemos. La carta fatal. Carlos Enrique Areiza sabía que tenía los días contados. El antiguo paramilitar conocía demasiados secretos. Tenía claro como pocos el funcionamiento de las mafias en Bello, su pueblo natal, y cuáles eran los políticos que trabajaban para esos clanes. También estaba familiarizado con los poderosos aliados que la oficina de Envigado tiene en la legalidad. Sin embargo, según lo declaró ante la justicia, su mayor temor venía de unos papeles en blanco que había firmado. En su última declaración ante Sandra Yepes, la magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Areiza dio a entender que paradójicamente donde se sentía más seguro era en la cárcel. Comillas. Uno sabe que uno sale de acá y uno no tiene ya país para vivir. Y yo saldré de aquí y yo pienso que a mí me asesinan ligero. Cierra comillas. Todos estos videos ustedes los pueden ver en semana.com. Tenía razón. El pretendido beneficio de casa por cárcel que le concedieron le permitió a sus enemigos matarlo el pasado fin de semana. Carlos Enrique Areiza, de 38 años, ya no quería contar nada de lo que sabía. Comillas. Si yo llego a entregar pruebas o si llego a ubicar las pruebas de algunas personas, me desaparecen totalmente a mí y a mi familia. Y uno a veces prefiere echarle tierra a ciertos asuntos. Cierra comillas. El hombre, que había pasado la mayor parte de su vida entre bandidos, temblaba de miedo cuando la magistrada investigadora le preguntó por la historia de una carta en la que aparecía su firma. Comillas. Doctora, yo no quisiera hablar de ese tema, porque detrás de ese tema viene una situación muy delicada, doctora, demasiado delicada. Cierra comillas. Cuando la magistrada le preguntó a qué temía, Areiza contestó, abre comillas. Frente a lo que rodeó esa carta, yo le tengo mucho miedo a esa situación, porque es una situación muy delicada, porque ahí hay personas que estuvieron involucradas, que son muy, muy delicadas, doctora. Vuelvo y le digo, ahí es donde uno empieza a temer por su vida, pero frente a esa carta hay una situación demasiadamente delicada, cierra comillas. Areiza se mostraba aterrorizado cuando le hablaban de la carta en la que supuestamente se retractaba de sus señalamientos contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, y decía, en cambio, que había sido presionado por el senador Iván Cepeda para atestiguar. En esa diligencia aclaró que realmente él no había escrito eso. Comillas. No,
Yo firmé 2 hojas en blanco a la persona que me visitó y esas 2 hojas eran una prueba de confianza para no terminar yo muerto después, cierra comillas. Tenía pánico de contar a quién le había firmado esos papeles en blanco, comillas. Doctora, es que si le digo el nombre también tendré que contarle la historia y ahí es donde yo me complico la vida, doctora, cierra comillas. Finalmente, le relató que había empezado a recibir amenazas poco después de comunicarse con los abogados de Luis Alfredo Ramos. Con Gustavo Moreno habló por teléfono. Ustedes recordarán, Gustavo Moreno es el exfiscal anticorrupción que está preso para extradición. A la cárcel fueron a visitarlo 2 hombres, el señor Leonardo Pinilla, entre comillas, Pinilla es el socio de Gustavo Moreno, alias el Porcino, comillas. El señor Leonardo Pinilla me visitó un día después aquí en la cárcel con el investigador de nombre Jeffrey, dice él en la grabación, Jeffrey Garavito, cierra comillas. Desesperado por las amenazas, decidió, nadie le preguntó por qué, llamar a un conocido personaje que terminó dejándole una razón. Comillas, la intención mía de hablar con José Obdulio y decirle, hermano, paren toda esta amenazadera, si es que tienen que ver ustedes o tienen que ver otras personas. Nunca pude hablar con el señor José Obdulio Gaviria y encargar a una persona que me fue a visitar, que era el abogado Jaime Restrepo Restrepo, cierra comillas. El ingreso de Restrepo, conocido con el remoquete de El Patriota, está registrado en las cámaras de seguridad y en los libros de guardia. Una de las cartas está a nombre de Jaime Restrepo, ustedes pueden verla en semana.com. Según el testigo asesinado, recibió al enviado Restrepo con estas palabras, comillas, hermano, yo estoy de verdad atemorizado, estoy cagado del susto, yo no quiero más esta persecución, ¿qué tengo que hacer para que pare todo esto? Entonces él me dijo, yo vengo en representación de las personas a las que usted llamó, entonces si usted nos quiere dar una muestra de confianza, entonces fírmeme las hojas y listo, y yo miro a ver qué hago con esto, cierra comillas. Las cartas fueron ampliamente difundidas por los medios para desacreditar al testigo contra Ramos y al senador Cepeda. 2 periodistas, a los que en su momento les llegaron las supuestas cartas de Areiza, me contaron que las recibieron de manos del hoy detenido Gustavo Moreno y por correo electrónico de una empresa llamada Criminal Defense Investigation Unit. En esa firma trabaja un investigador llamado Jeffrey Garavito. Recuerden que él hablaba de un Jeffrey Garavito. Epílogo. La Corte Suprema de Justicia pidió protección especial para los testigos Juan Guillermo Monsalve, Pablo Hernán Sierra y Carlos Areiza. Areiza ya está muerto y Monsalve está siendo sometido a un concierto de amenazas y presiones para que cambie su testimonio. También en semana.com pueden ver ustedes el documento en donde la Corte pide especial protección para ese testigo. Entonces vamos a ver algunas preguntas de las que ustedes han mandado. Juanita Díaz Ruán. Con la muerte de este hombre, testigo, se frena lo que se tenía para acusar a Uribe Vélez de los delitos de manipulación de falsos testigos, o sea, es otro caso más que quedaría en la impunidad. Pues realmente no. Hay varios testigos y hay otro tipo de pruebas técnicas, grabaciones de audio que se conocieron hace unos días y otras que estarán por conocerse. Y otros testigos que existen son Juan Guillermo Monsalve, que está en la cárcel Picota y que ha sido sometido a grandes presiones, y Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá, que está preso en la cárcel de Itagüí. Manuel Leonardo Navarro, mi pregunta es, ¿cómo es que la DEA interviene, investiga y captura a Santrich? Y estoy de acuerdo con que lo judicialicen si es necesario, pero por parte de Estados Unidos no prosperan los casos contra Uribe, donde existen pruebas más contundentes, grabaciones, testimonios, asesinatos por montones. ¿Qué vínculo más aparte paramilitar tiene Álvaro Uribe con Estados Unidos para que ellos también se hagan los de la vista gorda ante semejante bandido? Gracias y saludo. Es un comentario más que una pregunta, y si es una pregunta no la puedo contestar como en la canción de Juanito. ¿Se acuerdan, Juanito? Tu pregunta no la puedo contestar. Bueno, Carlos Alberto Bonilla, José Obdulio Gaviria, muy raro que al señor lo mencionen y que quien lo hizo hoy esté muerto. Definitivamente la justicia de nuestro amado país ya valió. Marta Aguilar, Daniel, buen día. Te pregunto por qué será que nuestros colombianos sufren de amnesia. Tuvimos 8 años de guerra, de hurto de nuestro país, todas las diabluras que hicieron Álvaro Uribe Vélez y sus hijos, y todavía hay gente necia que vota por ese personaje manipulador, mentiroso. ¿Qué le sucede al pueblo colombiano? Pues el presidente Uribe es sin duda el político más exitoso en elecciones que hay en Colombia. Es una persona que es
muy poderosa y tiene mucho ascendiente y probablemente va a seguirlo teniendo mucho tiempo. Yo creo que eso explica en gran parte que no se hagan las investigaciones o que las investigaciones tiendan a dormirse. Harvey Colonia Álvarez, mi pregunta, ¿cómo desvirtuar la carta hecha en una hoja que solo contaba con la firma del personaje? Areiza había contado que fue engañado y firmó, pero fue por presiones. Sí, así es. Hay varias cartas. Yo incluso recibí copias de algunas de las que le llegaron a periodistas en su época y tengo, pues digamos, toda la trazabilidad electrónica del origen. Pienso que es interesante que las autoridades hagan el cotejo de caligrafía, a ver si las letras que se le atribuyen a Areiza son o no de él. Aldemar Restrepo me pregunta que si temo por mi vida. Algunas veces sí, tengo la ventaja ahora de que vivo fuera de Colombia y eso pues me hace tener cierta tranquilidad, pero sí, le confieso que de vez en cuando temo. Olger López Toscano. Videla, Stroessner y Pinochet sumados, 3 al lado del monstruo que oculto vive entre nosotros. ¿Qué más faltará? ¿Algún día tocaremos fondo? Miller Mario Niso me dice, no hable más de Uribe, ya estoy mando. Me imagino que es otra palabra la que quiere decir. Hablemos del caso Santrich, Sobrino Márquez y el Paisa. Señor Niso, realmente esto es una columna de opinión, no una emisora de complacencias. No es que usted me ponga el tema y yo hable del tema que usted quiera, sino pues yo escojo el tema autónomamente y si a usted le gusta, pues yo estoy muy complacido. Mauro Oscar, don Daniel, ¿no será que su miedo a perder la concesión del Canal 1 le está restando objetividad en sus últimas columnas? No, señor, ni en mis últimas ni en las primeras. Es que las columnas son de opinión, no tienen que ser objetivas. Primero. Segundo, lo de la concesión del Canal 1 es un cuento largamente explotado por el expresidente Uribe y les voy a contar hoy de una vez por todas de qué se trata. Primero, es una concesión de la que yo soy accionista minoritario, o más bien, la empresa, una de las empresas a la que yo pertenezco es accionista minoritario y yo a la vez soy accionista de esa empresa. La concesión no es gratis como la ha querido presentar el presidente Uribe o el expresidente por fortuna Uribe, sino es una concesión por la que pagamos algo más de 100.000 millones de pesos, no yo como le digo que soy accionista minoritario, sino la empresa plural de la cual hacen parte RTI, CMI, NTC y Hemisphere, y esos más de 100.000 millones de pesos son un costo más que alto por ese tipo de concesión, sobre todo en estas épocas de la televisión. Esa además no es la concesión de un canal de televisión como Caracol y RCN, sino la concesión para la programación de unos espacios de televisión que ocupan todo el canal. Eso no es como lo han pintado y además me parece que es un juego fácil en el que uno no puede caer, que es que el que denuncia es porque es malo, es porque es deshonesto y el honesto es el investigado. Antonio Talavera. El problema que tenía Areiza de su pasado, al margen de su prontuario paramilitar y criminal, y al parecer algo que ya no les convenía a ciertos patrocinadores, eran los tantos y distintos escenarios en los que él fue testigo clave. Tuvo doble rol como miembro delictivo y luego como informante, y eso lo sabían muy bien los inculpados, excongresistas y expresidente, y el entramado de personajes como Luis Gustavo Moreno, exfiscal y exabogado de Ramos. Curiosa y extraña coincidencia, pues en su momento como vicefiscal, realmente no fue vicefiscal, sino fiscal anticorrupción, liberó a Ramos de toda actuación legal. Óscar Suárez. Terminarán asesinados también. Lo único que veo que se les va a complicar a los asesinos es cuando los paramilitares extraditados comparezcan ante la JEP. Ahí sí van a tener que temer o simplemente asesinarlos para callarlos como hasta ahora lo han venido haciendo, aunque esos no son tan fáciles de asesinar. Iván Miranda. Increíble que todo esto siga ocurriendo en Colombia y Álvaro Uribe Vélez y sus aliados como José Obdulio Gaviria sigan en el Senado con millones de votantes que los apoyan. Juanita Díaz Ruano, entristece que en Colombia siga teniendo oportunidad de elegir un buen presidente. Haya muchos que quieran ser gobernados por un hombre con tantos interrogantes sobre su vida. Bueno, esos son los comentarios que han surgido hoy. Esas son las preguntas. Me parece muy importante que puedan ustedes mirar que esto, más que una interpretación, es la transcripción de un video
que hace parte de la última diligencia en la que participó el señor Areiza, antes de que lo mataran. Ese video, esa diligencia es pública, o sea, puede tener acceso cualquier persona a través del derecho de petición ejercido ante la Corte Suprema de Justicia, y ahí podrán ver ustedes que además de estas cosas dice otras también muy interesantes. Les quiero agradecer a todos su presencia, su interés en esta columna, y nos volveremos a ver en una semana. Muchas gracias.